Buenas tardes, hoy vamos a seguir con etapas de diabetes mellitus, diagnóstico y luego complicaciones agudas. Los pacientes diabéticos no se hacen diabéticos de un día a otro. Esto ocurre por etapas. Una de las alteraciones que tienen en etapas iniciales es la etapa de normoglicemia. Aquí la glucosa está normal, pero comienzan a ocurrir los eventos fisiopatológicos que hemos visto previamente. En esta etapa, los pacientes ya están haciendo resistencia periférica a la insulina. Sus niveles de glucosa todavía son normales. ¿En quién puedo sospechar la etapa de normoglicemia? Pacientes gorditos, acatosis nigricans, ovarios poliquísticos. Si yo evalúo glucosa en ayunas, sale normal. Hago curvas, sale normal, pero mido niveles de insulina en ayuna y están elevados. Si yo lo diagnostico en estas etapas, cuando todavía sus células beta están funcionando, bueno, puedo retrasar la progresión. Hiperglicemia, aquí la glucosa ya supera los límites normales. Puede ser con regulación alterada de la glucosa en ayuno o por intolerancia a la glucosa después de una carga de 75 gramos de glucosa anhidra. Aquí lo que se llama prediabéticos. Luego, cuando tiene diabetes mellitus, puede ser que no ocupe insulina, que amerite insulina para control metabólico o que necesite insulina para sobrevivir. O sea, esto no ocurre en días. En el diabético tipo 2 tarda décadas. En el diabético tipo 1 se tiene una evolución más rápida. Recuerden que hablábamos ayer que el tipo 1 de etiología autoinmune, donde había destrucción de las células beta. Esto ya lo habíamos visto. La etapa de normoglicemia, aquí los niveles de glucosa están normales, pero se activan los mecanismos fisiopatológicos. Hiperglicemia, cuando está prediabético, que puede ser glucosa en ayuna alterada o intolerancia a la glucosa al administrar cargas. Luego, diabético, que no necesita insulina, que necesita insulina para control y que necesita insulina para sobrevivir. El tipo 1 es el que pasa rápidamente a ocupar insulina para sobrevivir porque no produce insulina. El tipo 2 es lento y depende mucho del control metabólico. Ayer vimos que los niveles altos de glucosa son tóxicos para las células beta. Por lo tanto, un diabético no controlado más rápido va a perder sus células beta por hiperglicemia. Esta tabla es bien interesante y es del diabético tipo 2. Muy bien, aquí lo que hablábamos ayer. El diabético tipo 2 no sabemos exactamente cuánto tiempo en la mayoría de casos. Lo que sabemos es el momento del diagnóstico. Al hacer el diagnóstico ya va a tener hiperglicemia en ayuna, pero ven que puede comenzar desde mucho antes, que tenga manifestaciones. Miren los niveles de insulina, cómo aumentan antes que el paciente sea diabético, o sea, que tiene hiperinsulinismo. La secreción de insulina, ya una vez que es diabético, comienza a disminuir. Eso por apoptosis de las células beta. La resistencia a la insulina va aumentando. Al momento de ser diagnosticado tiene bastante resistencia. Los triglicéridos van aumentando. La lipotoxicidad me daña las células beta. Los ácidos grasos libres van aumentando. La obesidad central aumenta por la insulinoresistencia. En etapas tardías más bien pierde peso el paciente cuando está catabólico, que tiene tan poca insulina que aumentan las hormonas contrarreguladoras. La mayoría son hipertensos. Ahora aquí viene la parte preocupante. Este es el momento del diagnóstico. Aquí están las complicaciones. El diabético tipo 2 puede debutar con complicaciones macrovasculares y microvasculares. Al momento del diagnóstico puede ser que ya tenga retinopatía o nefropatía o debute con un infarto y ahí nos demos cuenta que sea diabético. Estas no son situaciones raras, es bastante frecuente. Que a veces pacientes aparentemente sanos se infartan y cuando se evalúa, diabéticos. Se envía hemoglobina glicosilada sumamente alta. Tenían años de ser diabéticos. ¿Cuál es el mensaje de esta tablita? Las complicaciones micro y macrovasculares están presentes al momento del diagnóstico en el diabético tipo 2.
la resistencia a la insulina va aumentando. La producción de insulina va disminuyendo al momento del diagnóstico. Una forma de calcular resistencia a la insulina es el índice de HOMA. No es 100% exacto, pero sí nos ayuda. Valores mayores o iguales a 2 sugiere resistencia a la insulina. Calculadoras científicas, en Google ustedes lo pueden descargar, colocar el índice HOMA para resistencia a la insulina. Únicamente me va a pedir la insulina en ayunas y glucosa en ayunas. ¿En qué me puede ser útil esto? Mira, un paciente gordito con acatosis nígrica. Entonces, hago historia, veo que tiene antecedentes familiares de ser diabético. Dice, este paciente puede ser diabético, pero tiene una glucosa en ayuna normal. Ahí está 98, 95, y digo, no, pues todavía no es diabético. Pero para evaluar si tiene resistencia, mido sus niveles de insulina y están elevados. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí tengo la calculadora. No quiere abrir. No lo vamos a colocar en Google para calcular el índice HOMA. Entonces pueden entrar a Google y coloquen HOMA, calculadora. Les pide los niveles de insulina. Vamos a colocar que el paciente tiene 40 de insulina en ayuna. La glucosa lo pasamos a miligramos por decilitro y que tiene 90, que aparentemente está normal. Índice de resistencia 8.9. Tiene más de 2, tiene resistencia. Bajemos un poquito. Pongamos que solo tiene 20 de niveles de insulina. Tiene 4.4. Está con resistencia. Eso que implica que el paciente está haciendo una de las primeras alteraciones fisiopatológicas para que se haga diabético. Entonces, yo debo atacar la resistencia a la insulina. La obesidad visceral es clave en esto. Entonces, el paciente debe bajar de peso. Debe hacer ejercicio. Y dependiendo del riesgo y edad, se puede dar medicamentos para disminuir la resistencia. Pero la clave está en reducción de obesidad visceral. Con esto yo diagnostico cuando todavía está normoglicémico. Otro elemento clave es el síndrome metabólico. Los pacientes con síndrome metabólico tienen resistencia a la insulina. O ya son prediabéticos o son diabéticos. 70-80% de los diabéticos tienen síndrome metabólico. Es más, es algo que aparece antes que se hagan diabéticos. ¿Y cuál es el problema? Si es diabético y tiene síndrome metabólico, implica factores de riesgo cardiovascular y mayor mortalidad cardiovascular. Por eso en el diabético no solo control de la glucosa, hay que controlar presión arterial, lípidos, tabaquismo, disminuir peso, aumentar la actividad física para reducir los factores de riesgo cardiovasculares. ¿Cuáles son los criterios de síndrome metabólico? Y esas preguntas fijas en el examen. Según la IDF, obesidad abdominal mayor de 90 para hombres, mayor de 80 para mujeres. Hay una modificación para la población latinoamericana que es más de 94 para hombres y más de 90 para mujeres. En lo personal, pues, entre menor perímetro abdominal, mejor. Triglicéridos mayor o igual a 150 o que sea en tratamiento. HDL menor 40 para hombres, menor de 50 para mujeres. Presión arterial diastólica mayor o igual sistólica mayor o igual a 130, diastólica mayor o igual a 85 o que esté en tratamiento para hipertensión. Y alteraciones a la glucosa. Glicemia en ayuno mayor o igual a 100, curva de tolerancia mayor o igual a 140 o que sea diabético. Se necesitan 3 de 5 criterios. Si tiene índice de masa corporal mayor de 30, no se necesita el de obesidad visceral. Ahora, cuando sospechamos que alguien es prediabético o diabético, ¿qué pruebas voy a enviar? La más sencilla, glucosa en ayuno. Luego está la tolerancia a la glucosa tras 2 horas por 75 gramos de glucosa anhidra. O sea, le doy una carga a 75 gramos de glucosa y evalúo a las 2 horas.
Y la tercera es hemoglobina glicosilada porción A1C. En los pacientes con factores de riesgo que vimos la clase previa, obesidad visceral, antecedentes familiares de primer grado, sedentarismo, índice de masa corporal mayor de 23 para población latinoamericana, triglicéridos elevados, todos esos pacientes implican riesgo. Entonces yo comienzo con una glucosa en ayuna. Está normal, bien, pero para estar seguro hago la curva de tolerancia en las 2 horas. Si la glucosa en ayuna está entre 100 y 125, prediabético. Si la curva 140, 199, prediabético. Y el último es la hemoglobina glicosilada porción A1C. Implica prediabético. Cuando un paciente es diabético, cuando la hemoglobina glicosilada A1C es mayor o igual de 6.5. Esta es de los parámetros más tardíos. Esto implica que por lo menos la hemoglobina ha estado expuesta más de 3 meses a niveles elevados de glucosa. Esto es tardío. Glicemia en ayuno mayor o igual a 126, también más o menos tardío. El ayuno que debe tener por lo menos 8 horas sin ingesta. Glicemia 2 horas postprandial tras 75 gramos de glucosa anhidra mayor o igual a 200. Ese es de los parámetros más precoces. Hablábamos ayer de que los pacientes hacen hiperglicemia postprandial por la resistencia a la insulina. Y eso es lo que medimos aquí. Este es un parámetro bastante precoz. Luego está glicemia al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. La glicemia al azar, viene el paciente y dice, mire doctor, que he estado con la boca seca y orinadera. Y le miro la glucosa y tengo 300. La gente normal no anda con 300. Eso implica que algo pasó. Ese paciente probablemente sea diabético. No necesito mandar una curva. Ya me sale 201, 202, pues tengo derecho. Entonces el paciente me viene en hiperosmolar con acidosis, ese paciente es diabético. Si tengo dudas, que eso puede ocurrir siempre, repito las pruebas para confirmar. Si una de estas, al repetirla, sigue saliendo alterada, es diabético. Que no sienta nada, no es ningún problema. La mayoría de pacientes en etapas iniciales son asintomáticos. Cuando tiene síntomas, implica mayor tiempo de evolución de la enfermedad. Que el paciente ya días está diabético. Nuevamente, estos tres, ocupo uno de estos tres. Si está en este rango, diabético. Si está en este rango, diabético. Entonces, ven que los pacientes no se hacen diabéticos tipo 2 de un día a otro. El tipo 1 sí es más rápida la progresión y son jóvenes. Pero en el tipo 2, que es el 95% de los diabéticos que ustedes van a ver, esto va lento. Si alguien tiene 101 de glucosa en ayuno, no es normal. Puede ser la duda, la gente a veces no guarda el ayuno. Puede ser que se haya tomado una taza de café con una rosquilla, se haya comido una burrita, eso pasa, o una tacita de jugo porque no quería sentir algo mal. Si yo repito la prueba y sigue saliendo 101, no es normal. Puedo complementar con la curva y la hemoglobina glicosilada. Si me aparece 127 y dice no siento nada, eso no es normal. Repito la glucosa en ayuna y complemento con las otras pruebas. Si me aparece 200 en ayuno y tiene todos los factores de riesgo, o sea, el paciente es diabético. O sea, no hay duda. ¿Para qué le voy a meter 75 gramos de glucosa si le va a subir a 300 o 400? Es más, ese que me aparece con 200 en ayuno, le hago una glucosa al azar, me va a salir elevada. Recuerden, el laboratorio va de la mano con la clínica del paciente, con sus factores de riesgo. Eso es importante. Y si tienen dudas, se repite la prueba. Porque a veces puede haber errores de laboratorio o que el paciente no haya hecho adecuadamente la prueba con el ayuno. Esta gráfica es de las más importantes y resume todo lo que hemos hablado hasta ahora. Hablamos que el diabético tipo 2, las alteraciones comienzan mucho antes del diagnóstico. Pues aquí está el momento del diagnóstico. Esto es la producción hepática de glucosa. Miren cómo comienza a elevar al momento del diagnóstico.
la resistencia a la insulina. Vean cómo se va elevando antes que se haga diagnóstico. Por eso es importante evaluar pacientes con resistencia a la insulina y persiste. El punto que me dice cuando la persona ya es diabética es esto: la producción hepática de insulina, la producción endógena de insulina. La producción endógena de insulina disminuye, va disminuyendo la producción de insulina y la producción hepática de glucosa aumenta y se mantiene la resistencia a la insulina. Esto es en la parte fisiopatológica. En el laboratorio, vean aquí, en etapas iniciales, la glucosa en ayuno y postprandial se mantiene. Ahora miren la postprandial. Antes del diagnóstico es la primera que se eleva. Por eso es una de las pruebas de mayor exactitud para buscar pacientes diabéticos. Que pasen de aquí, cuando comienza a subir esto, ya no es normal. Y miren aquí, la glucosa en ayuna más tardío. ¿Cuál es el mensaje de esto? El más precoz, curva de tolerancia. Más tardío, glucosa en ayuna. La glicohemoglobina también es tardío. Y aquí viene el otro punto preocupante. Antes del diagnóstico o al momento del diagnóstico ya puede haber complicaciones macrovasculares y al momento del diagnóstico complicaciones microvasculares. Esto es clave. Cuando un paciente tiene esto, significa que algo no anda bien. Si yo encuentro un paciente infartado, tengo que ver si es diabético. Si tiene un evento cerebrovascular, debo ver si es diabético. Nuevamente, los niveles de insulina van subiendo, hace hiperinsulinismo al inicio y cuando se hace diabético van bajando. Vean cómo conforme pasan los años, produce menos insulina. La resistencia a la insulina va elevando y se mantiene mientras sea diabético. Esto explica por qué hay que dar insulina exógena y por qué debo dar medicamentos para reducir la resistencia a la insulina. Ustedes van a ver pacientes que tienen niveles aterradores de insulina, tal vez pesan 70 kilos y usan 50 unidades, o sea, casi una unidad por kilo. Pero es por esto. Y si el paciente es gordito, ya vimos que el tejido adiposo visceral aumenta la resistencia a la insulina. Entonces, debe bajar de peso y le debo dar medicamentos que disminuyan esto. Debo dar medicamentos que disminuyan la producción hepática de glucosa. Quien ayuda para estos dos de forma clásica, la metformina. Y la glucosa, vean cómo va subiendo. Entre más tiempo, va subiendo. ¿Puedo retrasar esto? Sí. Si lo diagnostico de etapas tempranas, quizá no pueda quitar la parte genética, pero por lo menos puedo retrasar la progresión de la enfermedad y hacer diagnóstico precoz y evitar la progresión, ya sea desde el punto de vista no farmacológico o con fármacos. Manifestaciones clínicas. En etapas iniciales son asintomáticos. Un paciente diabético sintomático tiene años de tener síntomas. Las manifestaciones pueden ser por la hiperglicemia o sus complicaciones. Por la hiperglicemia hacen polidipsia. El aumento de la glucosa tiene mayor osmolaridad. Recuerden, 2 veces el sodio más glucosa entre 18 más BUN entre 2.8 es la fórmula de osmolaridad. Aumento de la glucosa, mayor osmolaridad, se activan los osmoreceptores y el paciente tiene sed. Poliuria. La glucosa más de 180 miligramos por decilitro al día supera el umbral de reabsorción urinaria. Entonces comienza a aparecer glucosa en orina. Si yo encuentro glucosa en orina, no es normal. Implica que la glucosa en sangre está más de 180. Por eso polidipsia y poliuria, malo. Implica glucosas altas. Polifagia, como hay menor captación de glucosa por los tejidos periféricos, el cuerpo interpreta que tenemos poca glucosa y el paciente come. Además que hay alteración en los neurotransmisores. Aumenta el apetito. Y el más malo es pérdida de peso. Esto implica que el paciente está hipercatabólico. Ya no tiene insulina.
Si nos vamos aquí atrás, ya estaría por aquí. Bien abajo, eso implica años. La fase hipercatabólica se da por el aumento de las hormonas contrarreguladoras, cortisol, glucagón, hormona del crecimiento, que me causan lipólisis, proteólisis y cetogénesis. Pérdida de peso, malo. Estos pacientes necesitan insulina porque están hipercatabólicos. Además, hay fatiga, náuseas, debilidad. Visión borrosa se da por la exposición del cristalino retina al líquido hiperosmolar. Eso es frecuente que el diabético les diga que cuando le ponen insulina se pone ciego. Y no es que la insulina lo deje ciego. O sea, lo que lo deja ciego es la diabetes. No hay pérdida. Lo que cambia la visión es que al inicio el paciente se había acostumbrado a ver por un vaso de agua lleno de azúcar. Cuando colocan insulina y mejoran la glucosa, ya el humor acuoso regresa a su osmolaridad normal, pero el paciente se había adaptado. Después de algunas semanas, pues ya regresa a lo normal. Además, hay infecciones en piel, vaginosis y balanitis. Esto me lleva a las complicaciones agudas, donde tengo cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar e hipoglicemia. La cetoacidosis diabética se dan diabéticos tipo 1, en algunos casos de tipo 2 que ya tengan depresión total de insulina y evoluciona en horas. O sea, la cetoacidosis es rápida. Es causada por el abandono de insulina, infecciones, cirugías, traumas o el debut de los pacientes tipo 1. Eso es bien frecuente. ¿Qué pasa en la cetoacidosis? Hay déficit total de insulina con aumento de hormonas contrarreguladoras. Eso me lleva a la triada de hiperglicemia, acidosis metabólica y cuerpos cetónicos. Hay cetonemia. Eso es lo clásico. Sube glucosa, acidosis metabólica con cuerpos cetónicos. Normalmente recuerden que las hormonas contrarreguladoras contribuyen a la gluconeogénesis, pero la insulina impide esto. ¿Qué pasa en la cetoacidosis? No hay insulina. El aumento de las hormonas contrarreguladoras me aumenta la gluconeogénesis y se libera glucosa. Además, hay resistencia periférica a la insulina. Pues tengo un montón de glucosa. Hay gluconeogénesis hepática, también gluconeogénesis renal. Eso aumenta la glucosa. Y por otro lado hay lipólisis. La lipólisis me va a causar aumento de ácidos grasos. Y aquí viene el punto de cetoacidosis. Estos ácidos grasos se transforman en beta-hidroxibutirato y acetoacetato. Esto me da cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos tienen pH ácido. Me causan acidosis. Tienen hidrogeniones. Disminuyen el pH. El exceso de glucosa va a causar diuresis osmótica. También las cetonas causan diuresis osmótica y el paciente tiene hipovolemia. Va perdiendo volumen, se altera la filtración glomerular. Por la orina se pierde sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruro, fosfatos, dando más alteraciones hidroelectrolíticas. El volumen disminuye filtrado. ¿Qué va a pasar? No se elimina glucosa y se retiene más glucosa y se retiene más cuerpos cetónicos, empeorando la hiperglicemia y causando más acidosis. Resumiendo, hay hormonas contrarreguladoras, hay gluconeogénesis, glucogenólisis, lipólisis. La lipólisis libera ácidos grasos. Los ácidos grasos aumentan la cetogénesis. Estos cetoácidos me van a causar pH ácido. La hiperglicemia me causa diuresis osmótica, pérdida de agua, pérdida de sodio. Y deshidratación. Puede causar incluso choque hipovolémico en casos severos. ¿Cuál es la clínica de la cetoacidosis? Tienen oliguria, taquicardia, hipotensión ortostática por la deshidratación. Hay hiponatremia dilucional.
Por cada 100 miligramos de glucosa que aumenta arriba de lo normal, el sodio baja 1.6 miliequivalentes. Cuando la deshidratación es severa, hay hipernatremia. La acidosis causa hiperpotasemia. Cuando corrijo la cetoacidosis con insulina, ojo, la insulina mete el potasio intracelular y puede causar hipopotasemia. Se altera el estado de conciencia, el paciente está confuso y agitado por la deshidratación, alteraciones en sodio, acidosis metabólica. Tiene respiración de Kussmaul, que es respiración rápida y profunda por la acidosis. Alienta frutas, que son las frutas podridas por las cetonas. Náuseas, vómitos, dolor abdominal por la cetosis. La respiración de Kussmaul es porque el pH ácido tiene los cuerpos cetónicos tienen hidrogeniones, el pH se hace ácido, la acidosis metabólica estimula los quimiorreceptores y aumenta la frecuencia respiratoria. Es por eso la cetoacidosis me va a causar respiración de Kussmaul. Cetoácidos, hidrogeniones, aumento de frecuencia respiratoria. La otra complicación es el estado hiperosmolar o síndrome de hiperglicemia hiperosmolar. Tiene dos características claves: aumento de la osmolaridad y deshidratación. Aquí hay déficit relativo de insulina. Se ven diabéticos tipo 2. El paciente evoluciona de días a semanas. Esto es más tardío. Se ve cuando los pacientes abandonan tratamiento. En la situación actual está pasando bastante. Los pacientes no tienen acceso a hospitales, no pueden comprar medicamentos, reducen dosis o lo dejan. Infartos, eventos cerebrovasculares, infecciones, cirugías, debut de diabetes, pancreatitis, uso crónico de esteroides o uso agudo de esteroides contribuye al estado hiperosmolar. Como tienen menos insulina, tengo menos utilización de glucosa. Además hay hiperglucagonemia y aumenta la liberación hepática de glucosa. Como el paciente hace hiperglicemia, tiene glucosuria y pierde agua. Estos varios días, el paciente les va a referir que está orinando bastante, que está poliúrico. Va perdiendo agua y se va deshidratando. Y la deshidratación es más grave que la cetoacidosis. El riñón está hipoperfundido. De por sí el riñón del diabético, pues ya tiene nefropatía diabética en el tipo 2. Recuerden que ya está alterado, ya debuta con complicaciones microvasculares. Sumémosle a esto la hipovolemia, hace lesión renal. Llega un punto en que el riñón no filtra y se retiene más glucosa. Esto aumenta la osmolaridad. Los pacientes, al aumentar la osmolaridad, deshidratan las células, sobre todo las neuronas. Sale líquido del espacio intracelular al extracelular por el aumento de la osmolaridad. Entonces, en cetoacidosis, el paciente tiene déficit absoluto de insulina. Mira, lipólisis, ácidos grasos, cuerpos cetónicos, acidosis. En el estado hiperosmolar, déficit relativo, pero hay suficiente insulina para inhibir la cetogénesis. Pero hay hiperglicemia, glucosuria, pérdida de agua y aumento de la osmolaridad. En cambio, en cetoacidosis hay acidosis metabólica. En la cetoacidosis también hay hiperglicemia y deshidratación por las hormonas contrarreguladoras, pero no es tan severa como el estado hiperosmolar, porque el estado hiperosmolar tiene días botando líquidos el paciente. ¿Cuál es la clínica del estado hiperosmolar? Los pacientes tienen estupor, coma, alteraciones de la conciencia por la deshidratación, alteraciones de sodio. Pueden tener poliuria, glucosuria por el efecto osmótico de la glucosa. Deshidratación,
polidipsia, hay oliguria, taquicardia, hipotensión arterial, hipotensión ortostática por la deshidratación. Lo mismo, hiponatremia, por la hiperglicemia, me causa por cada 100 de glucosa que sube el sodio baja 1.6. Hay hipernatremia por la deshidratación y puede haber hipopotasemia por el tratamiento con insulina. Laboratorialmente, hay diferencias importantes. En la cetoacidosis, el pH es ácido. Entre más severa la acidosis, más ácido el pH. En el estado hiperosmolar, ¿no? En la acidosis, la glucosa es mayor de 250. En estado hiperosmolar, más de 600. Acidosis tiene cetonas urinarias y séricas. En estado hiperosmolar puede tener poco. La osmolaridad debe ser más de 320. Esa es la definición de estado hiperosmolar. El anion gap, que es la relación de aniones y cationes, y que está aumentado en acidosis metabólica por la producción de ácidos, está elevado en cetoacidosis. El anion gap se eleva en cetoacidosis por los cetoácidos. Los cetoácidos elevan el anion gap al disminuir bicarbonato. Y el estado de conciencia, pues, es grave, está severamente afectado en cetoacidosis y también en estado hiperosmolar. En cetoacidosis leve, pues, no está tan afectado. Estado hiperosmolar, hiperosmolaridad, con poca acidosis. Cetoacidosis, mucha acidosis y elevación de la glucosa más de 250. Estado hiperosmolar, más de 600. Y para terminar, las complicaciones agudas, hipoglicemia, cuando hay glucosas menores de 60, ocurre usualmente en pacientes que utilizan insulina, pero también algunos hipoglicemiantes. El ejemplo clásico, las sulfonilureas. Las sulfonilureas favorecen la secreción de insulina. Esto puede ser, las manifestaciones pueden ser causadas por la menor cantidad de glucosa en cerebro. Entonces, recuerden que el cerebro necesita glucosa y no depende de insulina. Tampoco depende de otras fuentes de energía. Entonces, si no hay glucosa, la actividad cerebral baja. Los pacientes les pueden llegar incluso en coma. Pacientes sumamente alterados. Incluso hay algunos que se acostumbran. Yo he visto pacientes que tienen 40 de glucosa y están hablando. Una persona normal con 40 de glucosa está desmayada. Eso lo único que me revela que hacen hipoglicemia tan frecuente que se adaptan. Un objetivo es evitar hipoglicemia. Si el paciente diabético hace hipoglicemia, malo. La hipoglicemia se relaciona con mortalidad. Y luego están las manifestaciones por los mecanismos compensadores que los pacientes pueden hacer: aumento de la actividad simpática. Están ansiosos, taquicárdicos, la piel es fría. Si un paciente diabético lo miro medio somnoliento, taquicárdico y frío, probablemente esté haciendo hipoglicemia. A menos que esté en choque, que va a tener hipotensión, pero la hipoglicemia no me da choque. La hipoglicemia me da deterioro neurológico, taquicardia, frialdad distal. Una meta terapéutica es evitar hipoglicemia. ¿Quiénes me pueden hacer hipoglicemia? Pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes adultos mayores que reciben sulfonilureas, pacientes con alteraciones de la conciencia o pacientes que comen poco y están con sulfonilureas o insulina. Esos son los que tienen mayor riesgo de hipoglicemia. Y con eso terminamos hoy para continuar la siguiente clase con complicaciones crónicas.